¿Qué tal, amigos del equipazo? Bienvenidos a esta charla con el equipazo. ¿Saben ustedes lo que es inteligencia emocional? Y si lo saben, ¿saben cómo utilizarla o cómo distinguir los diferentes escenarios en donde tenemos que aplicar nuestra inteligencia emocional? Y por el otro lado, ¿qué tanto nos habrá puesto retos enfrente este asunto de la pandemia y el enclaustramiento, las eventuales pérdidas y todo lo demás? Pues eso, de eso vamos a hablar en esta charla con el equipazo Carlos Castellanos. Efectivamente, Blanca Lolvé, amigos del equipazo, vamos a platicar con una experta. Ella es la maestra Paola Rubio. Es especialista y docente titular del Diplomado Inteligencia Emocional y Psicología Positiva en Aprende Institute. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta charla con el equipazo. Al contrario, muchísimas gracias por tomarme en cuenta e invitarme aquí a su espacio, Carlos y Blanca. Estoy encantada de estar con ustedes y con su auditorio. Pues encantados también nosotros. Empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es eso de IE, inteligencia emocional? Ay, pues es un tema interesante, es un tema delicioso de entender, porque en verdad cuando uno se hace dueño de su propia inteligencia emocional, la vida te empieza a cambiar y empiezas a tener otro tipo de resultados. La inteligencia emocional es una cuestión que no tiene mucho tiempo de que se empezó a estudiar. De hecho, estamos hablando de que fue más o menos en el año 95 cuando por primera vez de manera oficial se definió el término por parte de Daniel Goleman. Él es quien define el término inteligencia emocional, pero estamos hablando que el 95 tiene 25 años que sucedió. O sea, realmente es una ciencia muy, muy joven y que nace a partir de que ciertos científicos empiezan a cuestionar el tema de la inteligencia. Anterior a Goleman se creía que la inteligencia era como la capacidad numérica, como una inteligencia muy, muy racional, muy enfocada a la toma de decisiones desde un punto de vista racional. Uh-huh. Y empiezan a surgir estudiosos que dicen, bueno, por ejemplo, entre ellos surge Howard Gardner, que nos propone que los seres humanos podemos pertenecer a una gama de 8 distintos tipos de inteligencia. Dentro de estos 8 tipos, hay 2 que se mencionan, que son la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con la habilidad que tenemos las personas para leer las emociones de otros, para empatizar con otros, para poder comprender el grado en que las emociones se manifiestan dentro de una relación. Y también habla de la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con la habilidad que tenemos para conocernos a nosotros mismos, poder identificar nuestras emociones y poder darles un cauce apropiado. Entonces, Howard Gardner pone como que las primeras piedras para construir el modelo que después Daniel Goleman en el 95 presenta y que nos habla de 5 factores muy importantes. La autoconciencia, es decir, el autoconocimiento, el conocer mis emociones, saber qué tan propenso soy a sentirme enojado o a sentirme frustrado o a sentirme triste ante diversos obstáculos. Tenemos también la empatía, que es, pues, como ustedes saben, es una manera de entender al otro, de poderte poner en los zapatos del otro, y esto desde luego tiene un impacto muy, muy importante dentro de las relaciones interpersonales. Nos habla también de la motivación, o sea, una persona que se considera dentro de los criterios que propone Daniel Goleman, una persona que se considera emocionalmente inteligente, tiene la capacidad de automotivarse, de cumplir metas, de tener una razón o de encontrar una razón por la cual levantarse en las mañanas. También hablamos de habilidades sociales, que son, digamos, como los buenos modales de la inteligencia emocional, ¿no? Que es, pues sí, la capacidad para negociar, para resolver conflictos, etcétera. Y también hablamos de la autoconciencia, ¿no? El nivel en el que yo entiendo que mis acciones o mis emociones detonan un resultado. Entonces, estas primeras 5 características que propone Daniel Goleman, después estudian más, después han sacado como más rasgos distintivos de las personas que tienen inteligencia emocional. Y bueno, la importancia que tiene hoy en día es que ya se han dado cuenta, por ejemplo, en las organizaciones, que es muchísimo mejor tener a un líder que tiene inteligencia emocional a tener un líder que fue un promedio 10 en la carrera.
Incluso hay una investigadora de nombre Karen Arnold, que está en el Boston College, que ella hace un estudio con los mejores promedios de que se gradúan en high school. Y se da cuenta de que con el paso del tiempo, ella hace un estudio longitudinal, que para que el auditorio sepa, un estudio longitudinal es uno que se hace a lo largo de cierto periodo de tiempo para comparar un antes y un después y su evolución. Karen Arnold hace este estudio y demuestra que los promedios 10, o sea, los números 1 que fueron digamos, en la escuela, sí, les va muy bien en su trabajo, sí, han conquistado logros, pero digamos que no son los líderes visionarios. Los líderes visionarios son los segundos lugares. O sea, los que estaban reprobados, los que tenían un desempeño escolar muy bajo, así se quedaron. O sea, no alcanzaron como grandes logros o grandes éxitos. Los que llegaron hasta el 10, sí, tenían, insisto, buenos trabajos, sí tenían logros, tenían cierta estabilidad, pero los que más sacudían al mundo eran los del medio, los que no eran promedios de 10, sino los que estaban en el 8.5, en el 8, que digo, es como una mezcla entre, sí hay cierta disciplina, sí hay cierta constancia, pero no necesariamente se adaptan al sistema como los de los primeros lugares. Los primeros lugares se adaptan al sistema, los segundos lugares los sacuden. Entonces, Vaya. todas estas investigaciones que empiezan a surgir a partir de que hablamos de la psicología, de la inteligencia emocional, arrojan datos interesantísimos que nos hacen de verdad cuestionar el que una persona le vaya muy, muy bien en la escuela no es sinónimo de que va a tener un matrimonio estable, de que va a tener, estamos de acuerdo, o sea, de que va a tener a lo mejor grandes éxitos, grandes hazañas, cambiar el mundo. Pues no, o sea, realmente no. Entonces, bueno, eso nos hace cuestionarnos muchas cosas. Y después ustedes díganme si estoy hablando ya mucho y me quieren interrumpir, interrúmpanme, por favor. Yo quiero hacer una pregunta, maestra, porque me llama la atención lo que menciona, el hecho de que pareciera ser que aquellos que se prepararon para estudiar, para aprender, para sacar 10, para hacer los mejores promedios, no necesariamente estaban trabajando también en su inteligencia emocional. Esto significa entonces, la inteligencia emocional no se trabaja en la escuela. ¿En dónde la trabajaron aquellos que no necesariamente no tenían 10, pero que después, con base en este estudio, se pudo corroborar que pues sí tenían un nivel más alto de inteligencia emocional que aquellos que sí obtuvieron puro 10? ¿Cómo le hicieron? Porque los que tienen puro 10 estaban estudiando. Y los segundos estaban socializando. Tuvieron más arena, digamos, tuvieron más chance de poner en práctica sus habilidades sociales. Y la inteligencia emocional, desde luego, al ser una habilidad, es entrenable y es desarrollable. Es decir, si tu inteligencia emocional ahorita es de este tamaño, el hecho de que tú te pongas a practicarla, la puede ser de este tamaño. Entonces, eso yo creo, y bueno, los resultados son contundentes en ese sentido, eso tiene que ver. Que los que no estaban estudiando, que no alcanzaron el 10 perfecto, pero que pues, sí pasaron, estaban socializando, tenían amigos, salían, hacían grupos, o sea, no estaban, digamos, enfocados en el estudio y en el cumplir con las metas académicas, que no necesariamente, insisto, las metas académicas se parecen a las metas de la vida real, ¿no? Y así como hay test para medir el coeficiente intelectual, entonces, existe la posibilidad de medir ¿cuál es el nivel de inteligencia emocional de una persona, maestra? Sí, claro, sí, claro. A partir de eso se empezaron a desarrollar muchas herramientas estandarizadas, ya computarizadas y todo esto, donde sí te permiten medir, digamos, cómo estás en los distintos rubros que se consideran como parte de la inteligencia emocional. También puede ser que una persona puede estar muy alta por ejemplo, en empatía, o puede estar muy alta en habilidades sociales y puede estar muy baja en autocontrol. Claro. Pero una persona es capaz, ¿hay alguien que sea capaz de identificar cómo anda en su propia inteligencia emocional o son necesarios los test? No, claro, no, sí, claro, con ciertas preguntas y con ciertos criterios que si me permiten aquí les comparto. Claro que uno se puede dar cuenta más o menos cómo está, cómo anda en el tema de inteligencia emocional. Por ejemplo, déjenme abrir aquí, tengo mi presentación. Me salí de la pantalla, ¿no, verdad? Sigo en pantalla. Okay. Sigues en pantalla. Miren, por ejemplo,
Les voy a platicar. Ya les decía yo hace un ratito que tenemos cinco criterios, los propuestos por Goleman, porque hay muchos otros autores que proponen otros, pero vamos a centrarnos en este modelo de Goleman que es sencillo. El primero es la autoconciencia, que es la cualidad para identificar, describir y poder nombrar cuáles son las emociones que estoy sintiendo. Esta cuestión de la autoconciencia, a nivel Latinoamérica, es una de las que yo he visto que es más flaca para todos. Les voy a explicar por qué. Primero, porque no tenemos mucha información, no tenemos mucha enseñanza en la parte de entender cómo funcionan las emociones. Todas, absolutamente todas las emociones tienen una función y eso no lo sabemos. El enojo tiene una función, la tristeza tiene una función, la alegría tiene una función, la frustración tiene una función, o sea, todas sirven para algo. Pero si yo le pregunto a la gente común, a la gente de a pie, a ver, dime para qué te sirve tu enojo, se van a quedar en blanco. Ellos piensan que el enojo es una reacción ante una situación indeseable, negativa para ellos, pero en realidad el enojo tiene la función de sacudirte y de hacer que pase algo con tu enojo. O sea, vamos a decir, yo veo las noticias y veo que aumenta el número de feminicidios y me enoja mucho. ¿Para qué me sirve mi enojo? ¿Para hacerme sentir mal o me sirve para que a lo mejor yo pueda empezar a ser un poco más activista en el tema de la protección a las mujeres? O sea, ¿para qué me sirve? Eso es algo que no se cuestionan las personas. La gente se enoja y ya. Y no le da un cauce adecuado. ¿Por qué? Porque no estamos formados en la autoconciencia emocional. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que no tengo suficientemente buena autoconciencia emocional? Número 1, confundo emociones. Por ejemplo, es muy fácil confundir enojo con miedo. A veces lo que tenemos es miedo y creemos que estamos enojados, pero a veces lo que tenemos es miedo. Entonces, es muy fácil confundir esas dos emociones. También es muy fácil confundir felicidad con comodidad. Por ejemplo, yo me siento feliz en mi trabajo, es una cosa completamente distinta a yo estoy cómoda con mi trabajo. A lo mejor exacto. O sea, a lo mejor mi trabajo ni me está retando, ni me está haciendo crecer, estoy cómoda, pero como no entiendo la diferencia entre las emociones, yo luego lo agrupo entre estoy feliz, entonces no hago cambios. Entonces no persigo mi felicidad porque creo que ya la tengo. Y no la tengo, en realidad no la tengo. Estoy cómodo y estoy acostumbrado, ¿no? Que es diferente. Otra señal de que nos hace falta autoconciencia es que tenemos incapacidad para poner en palabras lo que siento. O sea, es que ¿cómo te sientes? Me siento mal. Pues sí, pero ¿qué es mal? O sea, platícame qué es mal, ¿no? O sea, mal es triste, derrotado, frustrado, confundido. O sea, ¿qué es mal? Eso es un síntoma claro. Otro síntoma es, creemos que hay emociones buenas y malas. Y no, o sea, no es así. Las emociones son agradables, desagradables, o sea, las podemos identificar como por su polaridad, ¿no? En agradables y desagradables. A nadie le gusta sentir miedo, a nadie le gusta sentir enojo. Eso no las hace negativas. Aunque después, más adelante, y si quieren, ahorita lo platicamos también, después, más adelante, surge el estudio de la psicología positiva y la psicología positiva sí propone que hay ciertas emociones positivas. ¿En qué sentido son positivas? En que no necesitan tanto esfuerzo corporal como las negativas. Voy a ponerlo entre comillas porque ya yo insisto que no hay positivas y negativas. Digamos, las emociones feas como el miedo, el enojo, etcétera, demandan una gran cantidad de recursos internos. O sea, el cuerpo se desgasta. Con las emociones positivas, como las llama la psicología positiva, no sucede eso. Por ejemplo, la gratitud, la inspiración, la alegría, realmente tu cuerpo no se desgasta, al contrario. Entonces, por eso es que más adelante la psicología positiva sí hace la distinción y separa y nombra algunas emociones como positivas. Paula, ¿hay alguna relación? Porque esto que estás diciendo de las emociones positivas está muy vinculado, me parece, con lo que algunos llaman vibrar alto, ¿no? Los que meditan y demás hablan de vibración, de vibrar alto es llenarse de esas emociones positivas. Esto me lleva a preguntarte, ¿hay alguna relación con la abundancia de emociones positivas? No quiere decir que nunca sintamos miedo o enojo,
simplemente que abundan más estas emociones positivas, llamémoslas así, que las otras, que no es que sean negativas, pero que tienen mucha demanda de recursos y de energía de nosotros, nos roban mucha energía. Exacto. Estamos en estos términos de quienes meditan y de los yogis y demás, ¿no? Bueno, ¿hay alguna relación entre la abundancia de emociones positivas, vibrar alto, por tanto, y la buena salud? Totalmente. O sea, gracias por hacerme esa pregunta. Totalmente. Estudios han demostrado que el sistema inmunológico y el sistema emocional se reflejan entre sí. Ambos son altamente plásticos. La plasticidad quiere decir que son adaptables, que se adaptan a la situación que estamos viviendo, pero completamente se reflejan entre sí. La gente que menos enferma es la gente que experimenta más emociones positivas. Y esto no crean que lo digo yo con el afán de venderles el que sientan emociones positivas, sino que está mega probado, que por ejemplo, justo lo que decías, ¿no? Meditadores han hecho estudios en los cerebros de meditadores antes y después de meditar y se ve completamente distinto. También han hecho estudios en los cerebros de meditadores que están empezando, de meditadores avanzados, y es completamente diferente. Igual los niveles inmunológicos. Entonces está completamente, o sea, de hecho, hace poquito estaba yo escribiendo un artículo sobre eso. Es decir, es muchísimo más probable que te enfermes de COVID si estás experimentando tristeza, abandono, soledad, confusión, a que si estás experimentando serenidad, tranquilidad, alegría, gratitud. La gratitud es una cosa que damos por sentado y de verdad es que yo pienso que es la píldora diaria que nos tenemos que tomar. Tal cual. Sobre este asunto, qué bueno que ya mencionó, maestra, también el asunto del COVID, porque estamos regresando pues a una nueva normalidad. Los pequeños, los niños, los adolescentes van a tener que regresar a clases. Se supone que ya regresaron a clases, pero la mayoría de ellos lo están haciendo desde casa. Aquí el asunto es, ¿cómo va a jugar la inteligencia emocional de estos niños, pubertos o adolescentes para que puedan obtener un mejor aprovechamiento? Vaya, ni siquiera nos vamos tan lejos, para que esta inserción a la nueva normalidad no signifique más bien un trauma que les pueda afectar a ellos. Aquí voy a ese punto. Es decir, desde jovencitos, desde pequeñitos, se tiene que desarrollar esta inteligencia emocional. ¿Cómo hacerle para aprovecharla, para que los padres que nos están escuchando puedan aprovecharla en sus hijos para beneficio de ellos? Sí, claro, Carlos. Esa también es una gran pregunta. La inteligencia emocional juega un papel clave para que este tema de la pandemia y estar tomando clases desde casa salga bien o salga mal. O sea, totalmente tiene todo que ver. Entonces, sí, claro que sí, que desde niños se les tiene que enseñar a saber, o sea, se les tiene que enseñar a identificar cuándo se está siendo emocionalmente inteligente y qué efectos tiene serlo. Entonces, ¿cómo empezaría yo? Empezaría primero por el ejemplo. Los niños no hacen lo que les dices, hacen lo que ven que haces tú, lo que hacen los padres, ¿no? Entonces, de entrada es con el ejemplo. Si un niño de 10 años que está tomando clases ve que el papá se desespera porque está encerrado y grita y hace un muy mal manejo de sus emociones, ¿qué creen? Que él va a aprender lo mismo. O sea, él va a aprender, ok, listo. La salida ante una situación frustrante es enojarme y romper cosas. Eso se aprende. Entonces, de entrada sería eso, el cuidado con el ejemplo que ponemos. Segundo, sí, ojalá que sí estén escuchando todo el mundo que esté escuchando este programa, porque sí es importante ponerle nombre a las cosas. Cuando queremos cambiar algo o cuando queremos aprender algo, hay que saber los nombres de las cosas. Por eso insisto tanto en platicarles de 5 elementos clave de la inteligencia emocional. Ya hablamos del primero, que hablamos de autoconciencia. Entonces, no sé si hasta aquí más o menos que ha quedado claro de qué se trata la autoconciencia. De todas maneras, para el auditorio preparé algunas preguntas que me gustaría que se llevaran a la reflexión, que es, háganse la pregunta, ¿qué me lleva a sentirme irritable? ¿Cómo reacciono cuando me siento herido o herida? ¿Qué me hace sentir alegría? ¿Cuál diría yo que es mi mayor talento? ¿Qué necesito aprender o mejorar? Estas 5 preguntitas les pueden empezar a ayudar a desarrollar la inteligencia emocional.
siempre hay que hacerse preguntas inteligentes para tener respuestas inteligentes. Y ser sincero con uno mismo, ¿no? Sí, no, completamente. Si uno no es sincero consigo mismo, pues no va a avanzar a ninguna parte. Sí, claro, porque me lo digo por la pregunta de qué talentos tengo, porque hay gente que en este tipo de preguntas se puede mentir, porque Así es. ven en sí mismo lo que quieren ver y no lo que realmente es. Ese es el autoengaño, y eso Totalmente. da resultados, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. A veces o sobreestimamos o subestimamos nuestras capacidades. Ese claramente también es un síntoma de que me falta autoconciencia, ¿no? La gente que sobreestima sus capacidades se va a meter en muchas conductas de riesgo porque cree que no le va a pasar nada. Entonces, claro que también ese es un síntoma de falta de autoconciencia y de inteligencia emocional. A ver, ¿y Bueno, se puede aprender, perdón, a poner a desarrollar esto, por ejemplo, a no subestimar o no sobreestimar las capacidades de una persona para verlas en su perfecta dimensión? ¿Se puede sí, aprender? claro. Sí, claro que se puede aprender, por supuesto que sí. Ahora, eventualmente la vida te va a enseñar que te estás subestimando o te estás sobreestimando. O sea, la vida te lo va a enseñar. Lo ideal sería que no llegáramos al momento en donde la vida te da una lección, sino que uno la aprendiera, pero desafortunadamente no funciona así. O sea, sí, a veces te vas a tener que la experiencia te va a centrar y te va a decir, no eres inmortal, o sea, no eres de hule. ¿Me explico? Sí, bueno. Entonces, bueno, la segunda característica de la inteligencia emocional que propone Goleman es el autocontrol. Este también es un tema. El autocontrol o la autorregulación emocional nos habla de la capacidad para gestionar adecuadamente las emociones, agradables o desagradables, saber expresarlas en el momento, contexto, intensidad y las personas correctas. Aristóteles decía, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ya no está tan fácil. Sí. Entonces, ¿qué implica autorregularse emocionalmente? Separarse un poco de la emoción, observar los problemas desde fuera, que es una capacidad muy difícil, o sea, no es fácil. Yo no estoy diciendo que esto es fácil, sí hay que echarle ganitas, sí hay que entrenarlo. Es el no reaccionar impulsivamente a los estímulos, el demorar la gratificación, por ejemplo. Alguien que no tiene autocontrol emocional no puede demorar la gratificación. Por ejemplo, se puede comer un pastel cuando está a dieta, está haciendo un esfuerzo para cumplir un régimen alimenticio y de repente le pasa un pastel enfrente y como se le antojó, se lo come, ¿no? El antojo que se tiene que cumplir necesariamente es un claro síntoma de que te falta autorregulación emocional. Okay. Por ejemplo, el reaccionar violentamente ante una situación de estrés, que es lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? Ese es otro síntoma de que no tienes autocontrol emocional. El poder entrar en un llanto profundo, el desgarrarte en un drama, en una discusión de negocios. O sea, yo no digo, o lo que se busca la inteligencia emocional, no quiere decir que suprimas o que reprimas tus emociones. Quiere decir que las canalices y que las demuestres, como les decía hace un ratito, en el contexto adecuado. Otra cosa, por ejemplo, de alguien que no tiene autocontrol emocional es que postergan actividades por miedo al fracaso o al éxito. O, por ejemplo, dejan de hacer cosas porque se sienten tristes, porque están melancólicas. No, hoy no trabajo porque me siento melancólico. Entonces, vas postergando cosas con el pretexto de ser como víctima de tus emociones. Caray, si quieres que se te quite la tristeza, levántate y enfoca tu energía y tu pensamiento a otra cosa. Pero si obviamente estás con las persianas cerradas, en la oscuridad, acostado en la cama, pues tu tristeza no se va a pasar así. Necesitas canalizar tu energía, ¿no? Entonces, esto es parte del autocontrol emocional. O decirle, por ejemplo, a alguien que acabas de conocer que lo amas muchísimo. ¿Lo conociste ayer? Lo conociste ayer y ya lo amas muchísimo y ya vas a dejar todo. O sea, estos son el tipo de cosas que si no sabemos que pertenecen a una característica que se llama autocontrol emocional, las hacemos y nos vemos como gorda en tobogán. O sea, nos dejamos fluir con base en nuestras emociones. Y esto necesariamente no es lo más adecuado. ¿Estamos? Claro. ¿Qué tanto juega, maestra, la personalidad de la gente en el asunto? Claro, sí juega. Por ejemplo, para las personas extrovertidas es más fácil desarrollar habilidades como la empatía y más difícil desarrollar habilidades como el autocontrol emocional.
Claro. ¿no? Sí, claro que sí juega un papel. Ahora, la personalidad es un constructo social. La personalidad no es quién tú eres, no es tu identidad. Tu personalidad, Carlos, no es tu identidad. La personalidad es el rol social que jugamos de acuerdo a lo que nos han dicho que somos, de acuerdo a la educación que recibimos, de acuerdo al rol que jugamos en la familia, en la sociedad, etcétera. Entonces, la personalidad, por supuesto que es algo también absolutamente moldeable y transformable. No lo es el temperamento sí es algo más natural y quizás no lo es el carácter, que el carácter tiene que ver con qué tan motivado eres para salir adelante, como con muchas cuestiones de carácter más interno, que no son muy fáciles de entender, pero la personalidad es absolutamente algo transformable, porque es un constructo personal, social y cultural. Entonces, esa es otra parte que también es muy interesante. Por supuesto que todos podemos cambiar la personalidad. O sea, la personalidad es como un disfraz, como un vestuario. Lo podemos cambiar el día que queramos. Y en el caso de la inteligencia emocional, esta sería mi última pregunta. En el caso de la inteligencia emocional, ¿se puede nacer con inteligencia emocional o siempre será producto de nuestras experiencias combinadas con el temperamento con el que sí nacemos? No, sí se puede, claro que sí se pueden hacer. O sea, de hecho, los niños, Blanca, son los seres emocionalmente más inteligentes. Claro. Piden lo que quieren, dicen lo que necesitan, pueden expresar fácilmente sus sentimientos, están motivados. Vaya, yo pienso que más bien cuando van creciendo y los vamos adulterando, es cuando les vamos quitando sus capitas de inteligencia emocional con las que vienen al mundo. Porque ellos vienen sin constructos, vienen sin prejuicios, vienen blanquitos. Entonces, yo pienso que sí hay gente que nace así y que se les va quitando. Sí. Bien, pues prácticamente enfilándonos al término de esta charla, maestra Paola Rubio, yo le quiero preguntar de manera particular, porque muchas veces hay personas que consideran el asunto de la inteligencia emocional sí es muy válido, pero por allí también surge una palabrita que se es escuchado que es coaching, y hay quienes critican el asunto del coaching. Yo aquí tengo esa duda en el asunto. ¿Inteligencia emocional es igual a coaching? ¿Es diferente a coaching? ¿Qué tiene que ver o nada que ver lo uno de lo otro? No, nada que ver lo uno del otro. Coaching, mucha gente piensa que son sectas, que sí, algunos modelos de coaching funcionan así, es verdad, pero el coaching es un método de aprendizaje. No es un cambiavidas, no es magia, no es esoterismo y no tiene tanto que ver con inteligencia emocional, excepto en la parte de la búsqueda del logro de metas. Entonces, es eso. El coaching vamos a empezar a verlo como que es un método de aprendizaje, punto. En algunos modelos es un poco más extremo que en otros, es verdad, que te encierran en un salón por días y tienes que hacer ciertos retos. Hay otros coachings como el que yo hago que es un poco más ligero, que es un one-to-one, diferente, pero son métodos de aprendizaje. Y lo que sucede ahí es que el que hace el trabajo no es el coach, es el coachee, es decir, la persona que recibe el coaching. Entonces, en realidad, el éxito de un programa de coaching depende más de quien lo toma que de quien lo imparte. Paula, ¿dónde podemos tener contacto contigo, nuestros amigos? ¿Dónde pueden tener más información a este respecto? Ya tienen ahí la semillita de la duda, la inquietud, ¿en dónde pueden desarrollarla? Bueno, ¿en dónde pueden desarrollarla? Desde luego yo les voy a recomendar que se inscriban, por favor, al Diplomado en Inteligencia Emocional y Psicología Positiva que ofrecemos en Aprende Institute. Lo hice yo junto con un equipo creativo muy importante que pusimos todo el alma, todo el corazón y que de verdad está impresionante porque no solamente hablamos de inteligencia emocional y psicología positiva, hablamos de autoestima, hablamos de liderazgo, hablamos de fortalezas de carácter, o sea, es echarte un clavado de verdad a quien tú eres, a sacar lo mejor de ti y cambiar, ese sí te puedo decir que es un cambiavidas, por lo menos lo diseñamos pensando en cambiar las vidas de cada alumno que se inscribe. Okay. Está muy fácil, nada más busquen en la página de internet www.aprende.com y ahí pueden inscribirse. Y a mí me encantaría que me visitaran en mi Facebook, estoy como paolarubio.coach y ahí les contesto todo lo que necesiten, si tienen dudas, quieren un consejo, lo que sea, por ahí me pueden contactar.
Muy bien. Perfecto. Maestra Paola Rubio, especialista y docente titular del Diplomado Inteligencia Emocional y Psicología Positiva en Aprende Institute. Mil gracias por haber aceptado charlar con nosotros en esta ocasión. Mil gracias por esta charla con el equipazo. A ustedes, chicos, gracias por invitarme. Al contrario, gracias. Y gracias a ustedes, miembros del equipazo. Hasta la próxima.